Mientras me preparaba para esta noche, quise estudiar un poco más, ¿verdad? Y volver a escuchar la prédica del domingo. Y empecé a meditar en la palabra del Señor y llegaba a mi mente que hay ocasiones en que en nuestra vida nosotros queremos avanzar en muchas áreas. Y en muchas de ellas, muchos hemos avanzado, hemos visto progreso, crecimiento y hemos visto un fruto. Pero a veces en ese caminar hay momentos en que sentimos como que algo invisible nos detiene, nos estanca, nos paraliza. Y muchas veces no vemos los obstáculos físicos. Podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos servir, pero simplemente hay áreas donde no vemos avance. Y esto puede deberse a muchos factores, pero hubo una palabra que retumbó en mi espíritu y son fortalezas. Y las fortalezas, cuando tú las estudias, pueden tener dos vertientes, porque en el Señor nosotros somos fortalecidos. Y hay áreas en nuestra vida que nosotros conquistamos y somos fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Y gracias a esa fortaleza estamos de pie. Sin embargo, hay fortalezas que la Biblia llama, no son castillos físicos, sino son mentiras que el enemigo ha construido en nuestra mente, que han bajado a nuestro corazón. Y hoy quiero enseñar un poco lo que son fortalezas mentales, cómo podemos identificarlas para poder derribarlas en el nombre de Jesús. Voy a predicar identificando fortalezas mentales y cómo las vamos a derribar. ¿Usted sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque nosotros somos libres, pero caminamos como esclavos. Porque Cristo pagó un precio por nuestra libertad, pero ignoramos la sangre de Cristo en nuestra vida. Ignoramos que hay mentiras que el enemigo nos ha hecho pensar que son verdad. El problema es que nosotros las creemos. Y hoy veremos cómo se forman esas fortalezas, cómo se esconden, pero también cómo salir de ellas. Esto no es un mensaje de condenación, claro está, sino de libertad. Y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, nos muestre la verdad y nos guíe hacia la victoria, porque usted sabe que la victoria ya no fue entregada. Que la victoria ya no fue entregada a través de Cristo. Que la victoria nos fue entregada a través de Cristo. Entonces, ¿por qué vivimos en derrota? Y hoy quiero contarles que hay muchas de estas fortalezas que fueron por mucho tiempo parte de las cosas por las que yo tuve que lidiar, ¿verdad? Y Cristo pagó un precio por nuestra libertad para que como hijos vivamos en libertad y no seamos esclavos siendo libres. O aparentar vivir una libertad, pero tenemos las cadenas en la mente y en el corazón. Y el problema es que nosotros no las vemos, son visibles para otros, pero para nosotros no. Porque ignoramos que las tenemos, pero cuando caminamos las cadenas suenan. Porque usted sabe que aunque nosotros pensamos que la gente no las ve, nuestro cuerpo y nuestras acciones y nuestras palabras las revelan. Y hay algo que el enemigo disfruta y es ver un hijo de Dios siendo esclavo de su mente, porque eso revela que todavía hay áreas en nuestra vida que él sigue gobernando. Y es importante que nosotros entendamos que no podemos darle lugar al enemigo, que tenemos que identificar esas fortalezas para que no sigan limitando el poder de Dios sobre nuestra vida. Y sobre todas las cosas, el diablo no sabotea nuestro llamado, somos nosotros. Dile al que está a tu lado, el diablo no es mi enemigo, es que yo le doy entrada. Y quiero que me acompañen a 2 Corintios 10, 3, 4. Se pueden quedar sentados, no hay problema. 2 Corintios 10, 3 al 4, cuando usted lo tenga me dice amén. Aleluya, este pueblo está despierto. Dice su palabra, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos contra los seres humanos, no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos son de este mundo. No son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
Y cuando me pongo a estudiar y busco el original, la traducción, la etimología de la palabra fortaleza, en el griego se traduce como ujoroma, que significa un castillo o una prisión. Lo voy a volver a repetir. Esta palabra viene del griego ojoroma, que significa un castillo o una prisión o una estructura que está firmemente encerrada. Pero entonces, pastora, ¿qué son las fortalezas mentales? Para aquellos que anotan, las fortalezas mentales, según la palabra, son pensamientos, son creencias, son patrones de comportamiento que se han arraigado en nuestra mente y que pueden obstaculizar nuestra relación con Dios, con las personas que están alrededor y con nosotros mismos. Esas fortalezas pueden ser producto de experiencias negativas del pasado, traumas, abusos, abandonos o creencias erróneas que hemos absorbido de nuestra cultura, de nuestro entorno y de nuestra crianza. De nuestra cultura, de nuestro entorno y de nuestra crianza. El problema es que como a mí me crearon así, yo soy así, aunque eso vaya en contra de lo que Dios dice. Lo que pasa es que como yo lo vi así, así fue que yo lo aprendí, yo lo practico. Y muchas veces nosotros no heredamos el pecado de nuestros padres, pero lo practicamos. Y esas fortalezas comienzan a establecerse en nuestra mente y el problema no es que venga el pensamiento. El problema es que lo acariciamos y lo dejamos ahí. Y cuando ese pensamiento llega, nosotros tenemos la autoridad para decir en el nombre de Jesús, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que pasa es que como tenemos autoridad pero no la sabemos utilizar, y cuando viene el pensamiento, en vez de yo llevarlo cautivo, cautiva mi mente y cautiva mi corazón. Y se nos hace difícil reconocer que hay pensamientos que vienen a nuestra mente que no son de Dios. Pero si tú no conoces a Dios, cualquier cosa se instala en tu mente y no te das cuenta que es una fortaleza mental. Y una fortaleza en el mundo natural es una muralla militar constituida para servir como defensa en la guerra. Pero también una fortaleza puede ser una cárcel. Y ahí es que el enemigo quiere que nosotros estemos encerrados en una prisión espiritual y él comienza a tomar ventaja de nuestra vida. Porque una fortaleza es una mentira del enemigo que cuando la creemos se convierte en una verdad sobre nosotros. Una fortaleza es una mentira del enemigo que cuando la creemos se convierte en una verdad para nosotros. Mire, una fortaleza es una forma de pensar que hemos adoptado como una verdad, sabiendo que es una mentira, pero va en contra de la palabra de Dios. Son estructuras que el enemigo ha edificado en nosotros y los hemos adoptado. Y usted sabe cuál es el problema, que a veces las convertimos en hábitos. Un hábito es algo que tú practicas todos los días, a tal punto que ya tú piensas que es parte de tu personalidad y de tu llamado. Por eso es la importancia de poder identificar. Usted se acuerda cuando en el libro de Cantares habla de las zorras pequeñas, que son animales bien bonitos, que tú lo ves bien bonitos, que se mueven en las noches donde nadie los ve. Lo que necesitan es un agujero, un pequeño hueco donde meterse para ir y dañar el fruto, arrancar el fruto, porque se reguindan en las matas de uva y arrancan el fruto de raíz. Eso hace la fortaleza en nuestra mente. Empieza con una semilla, con un pensamiento. Tú decides, nosotros decidimos si ese pensamiento hace casa o yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que entender dónde comienza la verdadera batalla. Por eso, sobre toda cosa guardada, cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente. Sobre toda cosa, más importante que el don, que la habilidad, que el llamado, que el trabajo, que las cosas familiares, guarda tu mente.
Porque si tú guardas tu mente, tú vas a ser efectivo en el trabajo, vas a ser efectivo en tu casa, vas a ser efectivo como esposo, vas a ser efectivo como padre, vas a ser efectivo como hombre y mujer de Dios. Pero tienes que guardar tu pensamiento para que las fortalezas del enemigo sean derribadas en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente de Dios camina en derrota, en tristeza, en ansiedad, en miedo? Se enfrentan. No es solamente reprenderlo, es enfrentarlo. No es solamente decir en el nombre de Jesús, es que entiendas que en Cristo somos más que vencedores. Es que entiendas que nuestra fuerza viene de Él. Es que cuando clamamos Él nos ayuda, Él no nos deja solos. Aleluya. Por eso la palabra dice que según el pensamiento del hombre, tal es. En otras palabras, según lo que abunda en mi mente, eso es lo que determina mi vida. Mira qué poderoso es esto. Y nosotros somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y para cada uno de nosotros Dios tiene planes poderosos. Dios tiene un llamado, Dios te dio una palabra. Desde antes Dios te escogió, desde antes Dios te marcó para que hicieras cosas grandes en su nombre. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo utiliza diversos medios y elementos para estorbar o detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso ataca la mente, porque sabe cuán importante es. Si el enemigo entra a la mente, gobierna nuestro cuerpo, gobierna nuestras acciones, lo gobierna todo. Y quiero establecer un principio que a veces no lo sabemos. Usted sabe que el enemigo fue vencido en el desierto y que en la cruz fue exhibida públicamente su derrota. Él fue derrotado en el desierto cuando trató de tentar a Jesús. Vete de mí, Satanás. Ahí fue que fue vencido, pero públicamente fue exhibida su derrota en la cruz del Calvario. El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida ni en la mía. Él no tiene control de nuestra vida. Él no tiene nada. Mira, si yo no le doy plataforma, Él no me hace un concierto. Si yo no le pongo tarima, Él no me toca ni un merengue ni una salsa. Yo no le doy tarima al enemigo, porque Él no tiene más poder que aquel que pagó el precio y lo venció en la cruz del Calvario. Y no solamente lo venció, al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pronto viene por su iglesia. Pero no podemos ignorar sus maquinaciones. Por eso la Biblia dice, no le des lugar. Porque usted sabe que la Biblia dice en Juan 10, creo, Juan 10, que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y yo me puse a analizar y a estudiar lo que hace un ladrón antes de robar. Cuando la gente planifica robar un banco, robar una casa. Primero, ellos observan y estudian el lugar y los que están en el lugar. Observan los objetos de valor dentro del objetivo. Estudian los hábitos de las personas, de la casa, del banco, del lugar. Y sobre todas las cosas, estudian las debilidades y cuando están vulnerables. Planifican la entrada cuando la casa está vacía. Y si está llena, buscan acceso para entrar por algún lugar. Es lo mismo que hace el enemigo. Nos estudia, nos vigila, identifica cuáles son nuestros puntos débiles y nuestras debilidades, para entonces ver. Cuando la casa está vacía, Él sabe por dónde entrar. Y cuando la casa está llena, busca debilitarte, neutralizarte para poder entrar la puerta que tú y yo le abrimos. Porque hay momentos que los ladrones tienen que forcejear la puerta, pero hay otras veces que encuentran la puerta abierta. El enemigo no tiene poder sobre nuestra vida, nada más que el que tú y yo le damos. El enemigo no tiene poder sobre tu familia, nada más el que tú y yo le entregamos. El enemigo no puede ganar terreno, nada más el que tú y yo le cedemos. Pero el primer terreno que él quiere controlar y dominar es la mente. Ahí es que empieza el ataque. Por eso la Biblia dice, ayer estudiábamos la armadura, que es una vestimenta que tú y yo necesitamos tenerla todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces nos la quitamos, no la ponemos, nos la quitamos, no la ponemos.
y cuando nos las quitamos y nos las ponemos hay un punto que está vulnerable. Por eso es necesario, lo primero dice el casco de la sabiduría. Porque el cuerpo va donde la cabeza va. Y hay momentos en que el cuerpo recibe un golpe, pero la cabeza sigue funcionando. Por eso es importante guardar los pensamientos, porque ahí es que comienza el ataque. Ahí es donde se construyen las fortalezas que si no las identificamos, terminando siendo libres, pero encerrados en la cárcel de nuestros pensamientos, y que son esos argumentos falsos que normalizamos y lo hacemos costumbre. Esa es la verdadera batalla, no es el diablo. Estoy reprendiendo al diablo y el diablo muerto de la risa. Es la mente. Ahí es que empieza la batalla. Porque entonces él empieza de manera sutil, pone un pensamiento y tú piensas que es bueno. Porque alimenta la carencia que tenemos. Y tú piensas, ay, gracias, Señor. Pero ese pensamiento lo que está alimentando es la carencia, la necesidad, el déficit que tenemos en nuestra alma. Porque hay heridas que no se ven, pero por dentro sangramos aunque por fuera no se vean. Y son esas heridas las que van desarrollando unas fortalezas en nuestra mente que si no las identificamos nos paralizan. ¿Y qué pasa? Que cuando llega esta idea que tú parece que es Dios, que es de Dios, dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Y usa una mentira que disfraza una verdad para que tú la creas y se comienza a desarrollar esa fortaleza. Y eso comienza a gobernar nuestra mente. Esa es la estrategia. Porque él es un manipulador, él es un mentiroso, él es un acusador. Pero si le damos acceso a nuestra mente, comenzamos a creer esas mentiras, entonces empezamos a entregarle áreas que antes gobernaba Dios, pero como las entregamos, el enemigo vuelve otra vez a gobernar en ellas. ¿Dónde se desarrollan esas fortalezas? Experiencias dolorosas, especialmente desde la niñez, la crianza, los patrones de conducta que vistes, que aprendiste, que practicas. Y como lo vemos a veces, como fue mi papá, o fue mi mamá, o fue mi hermano, usted piensa que son buenos, pero muchas veces esos patrones van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Rechazo, necesidad de aprobación, una sexualidad distorsionada por abusos, por experiencias de violencia, que nos llevan a construir en la mente un pensamiento por lo que viviste, pero jamás por lo que fuiste diseñado y creado. Y aquí el apóstol Pablo nos está recordando que nuestras batallas no son físicas, son espirituales. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, para derribar una fortaleza, primero tenemos que identificarla. Jamás podrás vencer algo que no identificas. Jamás podrás ser libre de algo que no reconoces. Por eso es tan importante reconocerla. Primero debemos identificarlas. ¿Y usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Si nosotros seguimos ocultando, nos vamos envejeciendo por dentro. Nos vamos dañando por dentro. Y estamos en un mundo, en este mundo, pero tu lucha no es con tu marido, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con el hermano que tienes al lado. Nuestra lucha es espiritual. Mira, Efesios lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces tú tienes primero que conocer las armas que tú tienes. Lo que pasa es que muchas veces esas cosas espirituales las queremos resolver con cosas carnales y con cosas naturales. Lo espiritual se lucha con lo espiritual. El espíritu lucha con el espíritu. Si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la estrategia, Él te va a dirigir, Él te va a guardar, Él te va a guiar. Él es el Espíritu Santo, Él es el que todo lo ve, Él es el que todo lo escudriña, Él es el que todo lo sabe. Aleluya. No es lo que sabes, no es con tus fuerzas,
Por eso hay tanta gente agotada en el pueblo de Dios, porque viene la lucha y salimos rápido a hacerlo en nuestras fuerzas. Y tú ves gente agotada, desanimada, porque cogieron el lugar de Dios. Dios dijo que iba a pelear por nosotros. Nosotros nos toca creer, confiar y tener fe que en el camino Él va a estar conmigo. Él me dice, sabes que no temas, yo estoy contigo. No te atribules, yo estoy contigo. No te preocupes, yo te proveo. No te preocupes, yo soy el que estoy contigo. Nada te va a faltar, yo soy Jehová tu pastor. Nada te faltará. Pero ahí entonces metemos la mano nosotros, como si Dios necesitara ayuda mía. Hashtag la pastora a veces. Y empezamos a ayudar a Dios. Y queremos ayudar a Dios. Mira, y te vas a cansar, te vas a frustrar. Y vas a empezar a perder la fe, porque eso es lo que quiere el enemigo. Si él te roba la fe, te roba el propósito. Si él te roba la fe, te roba la visión. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que no vivimos por lo que vemos, que es por fe. Si el enemigo nos roba la fe, nos roba la visión. Si nos roba la fe, nos roba el propósito. Y si nos roba la fe, nos detiene en el camino. Tenemos fe para todo menos para que Dios nos provea. Tenemos fe para todo menos para que Dios nos sane. Tenemos fe para todo menos para que Dios nos liberte. Tenemos fe para todo pero no para que Dios me ame. Tenemos fe para todo pero no para que Dios me dirija. Necesitamos entender que si Dios no gobierna nuestra mente y el Espíritu Santo no renueva el espíritu de nuestro entendimiento, otro espíritu está presente. Aleluya. No peleamos en la carne, sino con el Espíritu Santo. No es tu habilidad, no es el talento, no es lo que sabes, no es los años que lleves en el evangelio, no es en la posición que tienes en el trabajo, no es lo que tengas. Es que dentro de ti hay un espíritu que habita, que tiene todo el poder para libertar, que tiene el poder para sanar, que tiene todo el poder para libertar las cadenas que hace tiempo nos están oprimiendo. Es a través de Él. Pero primero hay que identificarla. Y qué difícil se nos hace. Espíritu Santo, examíname y ve si hay en mí perversidad. Y cuando Él revela la perversidad, no, Espíritu Santo, ahí no. No, y entonces ahí nos volvemos más santos y más espirituales. Padre, tú sabes quién soy. Mira que yo soy tu sierva. Cambiamos hasta la voz. Yo soy tu sierva. Sí, pero la sierva también necesita ayuda. Somos expertos en esconder las cosas. Pero es que lo que tú escondes es que sale a relucir. Y fíjate que cuando Dios expone, Él no lo hace para que te avergüences. Fíjate que Dios no expone. Yo sé de la pata que yo cogí. Yo lo sé. Mire, esto no hay que ser un profeta para saber que hay áreas en nuestra vida que estamos batallando. Usted la sabe, yo también. ¿Por qué tenemos que esconderla? Usted sabe quién vive dentro de usted, el Espíritu Santo. O sea, que Él te ve por dentro. O sea, que no podemos esconderlo. Y no hay nada más hermoso que conocer la verdad y vivir en libertad. Que aunque en el camino batallemos, pero yo le creo a Dios. Que aunque en el camino me caiga, dice su palabra, que Él no dejará para siempre a sus siervos caídos. Que aunque yo me caiga y me pele la rodilla, hay uno que me dice, te levanto en el nombre de Jesús. Sigue camino. Mira, olvida lo que quedó atrás, extiéndete a lo que yo preparé. Pon tu mirada en mí, que yo soy el autor y el consumador de tu fe. Y entonces estas preguntitas te las puedes hacer. Yo me las hice. Mire, y yo lloré. Yo tenía hasta los ojos hinchados el mediodía. Porque estas preguntas me las hizo el Espíritu Santo. ¿Qué me domina emocionalmente? ¿Qué me hace sentir impotente, atrapado, frustrado? Hay un pensamiento que siempre me limita. Yo evito ciertas cosas, las evito por vergüenza, por miedo. Hay heridas del pasado que aún me controlan.
Estas preguntas, las respuestas revelan si hay fortalezas escondidas en nosotros. Y Dios quiere que reconozcamos esas áreas para sanarnos, para que caminemos en libertad. Y voy a hablar de algunas nada más, de algunas fortalezas. El miedo. Porque hay un temor que es reverente a Jehová. Pero hay otro que nos paraliza y es el miedo. Es una fortaleza muy común, es una prisión invisible. Nos hace evitar cosas, nos paraliza, nos hace vivir en ansiedad constante. El miedo te dice no puedes, te van a fallar, te vas a caer, no lo vas a poder hacer, te van a herir. Pero la Biblia me dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios a mí no me dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esa fortaleza tiene que caer en el nombre de Jesús. Porque el miedo sí puede dañar el propósito de Dios en nuestra vida. Ay, pastora, sí, es que con usted no le ha dado miedo. Mire, yo he sentido miedo. Somos humanos y mientras vivamos aquí, mire, en esta carne, lo vamos a experimentar. El problema no es sentirlo, es dejar que habite y haga casa en nuestro corazón. Y me topé con la historia de Saúl en el 1 de Samuel capítulo 28, cuando él vio el campo enemigo y vio que eran muchos. Y dice la Biblia que sintió miedo. El problema no es ese. Es que dice el 1 de Samuel 28:5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Porque cuando el miedo llega al corazón, se turba nuestra mente y se distorsiona nuestra realidad. Comenzamos a ver cosas donde no las hay. Comenzamos a hacernos unas películas en nuestra mente donde no las hay. Se distorsiona todo. Llegamos a conclusiones sin fundamentos porque el miedo nos turba, el entendimiento nos arruina la visión de lo que Dios nos quiere entregar, porque tu vista cancela tu visión por causa del temor. Y el miedo es un gran enemigo de relaciones. El miedo es el enemigo de grandes ministerios. ¿Usted sabe cuánta gente Dios le ha dado oportunidades y no lo hacen por miedo? O sea, tú le estás diciendo a Dios que para lo que Él te llamó, Dios se equivocó. Vivimos preocupados por lo que aún no ha pasado. Preocupados, nos ocupamos antes de que las cosas pasen. Y la mente va a millón. El miedo o nos entierra o nos resucita. Yo puedo sentir miedo por algo que Dios, ustedes no saben el miedo que a mí me da hablar frente a la gente. A mí me cuesta mucho. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me tocaba dar informes orales y yo lo daba mirando, dándole la espalda a la gente. Mi primera audición en el Ministerio de Adoración, eso parece que me iban a audicionar para, ¿cómo se llama? Una escuela de música bien famosa. Y yo, gente, yo no sé de esto. Un panel como de 20 gente. A mi Dios me probó ahí. Y yo canté afuera. Porque me daba temor estar frente a la gente. Pero aunque sea con miedo, yo lo hago. Aunque me suden las manos, yo lo hago. Aunque yo no sepa hablar, yo lo hago porque cercana está su palabra de mi boca. Él es el que habla. Aunque me cueste, yo lo hago. A Dios yo no le digo que no. A Él si me dice, hazlo, yo lo hago porque yo sé quién va conmigo. Aleluya. Si siento que no puedo, pues dice la palabra que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si tengo temor, yo digo, mira, yo no voy a temer porque tú estás conmigo. Con miedo o sin miedo, yo lo voy a hacer. Con miedo o sin miedo, yo lo voy a hacer. El miedo es un espíritu, hay que enfrentarlo. Por eso dice, no me ha dado espíritu de... Aleluya. Cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos por miedo, entonces tu jefe es el miedo y no Dios.
porque a quien obedeces, ese es tu Señor. Si tú obedeces al miedo, eres esclavo del miedo y del temor. Pero si decides obedecer a Dios aún con miedo, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo te aseguro que tú no vas a ser el mismo. El miedo también nos turba y nos hace dejar de creer y confiar en lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Fíjate que más adelante dice que después que Saúl sintió miedo, mira lo que hizo Saúl. Ay, Jehová. Él consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado: mira, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por miedo de ella y por medio de ella pregunte. Dios no le responde al momento, porque es que hay momentos en que Dios no responde porque Él te da la palabra, lo que falta es que tú acciones. Y Saúl vio que Dios no le respondió y el miedo lo llevó a buscar una respuesta rápida. Y eso es lo que pasa con nosotros, es que como Dios no respondió rápido, como Dios no me restauró el matrimonio rápido, es que como los pastores no me sanaron rápido y este proceso es muy largo, pues me voy a buscar un brujo. Me voy a buscar quien me lea las cartitas. O voy a ir y voy a leer el horóscopo. Y me busco quien me dé la respuesta que yo quiero escuchar, aunque eso siga alimentando mi miedo, aunque eso siga alimentando mi carencia, aunque eso siga alimentando lo que yo necesito escuchar. Pero no lo que debo aprender. Y como Dios no responde y no me da una solución rápida, entonces comenzamos a buscar soluciones temporales que pueden dañar lo eterno. Y Saúl sintió tanto miedo que dice que el corazón se le turbó. Como Dios no me responde, ¿tú te imaginas que quien puso a Saúl ahí fue Dios? Y que después que Dios lo ponga ahí, él se atreva a consultar una divina. Ay, Señor, es que podemos estar en los caminos del Señor, ser ministro, mira, ser arcángel, profeta, apóstol y llevar una vida en el evangelio, pero por un momento de miedo podemos perder el propósito. Mire lo grave que es esto. Le dio miedo, el miedo turbó su corazón. Después fue a consultar, Jehová no le contestó. Fue y consultó una divina. Y cuando enfrentó a los filisteos, la Biblia dice que perdió la guerra. Y no nada más eso, que antes de que los filisteos llegaran a ellos, él desenvainó la espada y se lanzó sobre ella. Porque el miedo trae muerte. Mire toda la fortaleza que esto generó. Miedo, desesperación, ansiedad, desobediencia, orgullo porque lo hizo a su manera, altivez porque pensó que la manera de él era mejor que la de Dios, y muerte espiritual. Porque el miedo, aunque tú no lo veas, es una cárcel invisible. Y voy a entrar también a la falta de perdón y al rechazo. Eso crea muros, nos hace cerrarnos y evitar las relaciones y vivir con desconfianza. El rechazo comienza con una semilla que se planta en nuestra vida a través de diferentes cosas que suceden en nuestra vida. Cuando nosotros somos pequeños, nosotros necesitamos una figura que nos brinde ese amor, ese cuidado, que nos brinde atención. Y cuando eso falta, el niño carece y el adolescente carece. Y cuando vemos un adulto que todavía sufre el rechazo de un niño. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sufrimos esto en cualquier etapa de nuestra vida, que no recibimos ese amor, entonces el alma comienza a debilitarse. Como nos negaron el amor, ahora yo necesito que alguien me lo dé. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos problemas con la autoestima, no nos valoramos. Y esta situación nos lleva a una constante necesidad de que otros me reconozcan. Yo necesito atención. Tengo baja estima, evito relaciones cercanas. Me aíslo porque todo el mundo me va a dañar, todo el mundo me va a rechazar. Nadie me va a querer. Todo el mundo me va a odiar. Generamos ansiedad ante situaciones sociales
Nos criticamos severamente, nos incomodamos cuando nos elogian o necesitamos atención excesiva y de ser vistos por gente de autoridad. Generamos dependencia y miedos a ser abandonados, rechazados. Por eso hay gente que se queda en relaciones de abuso y de maltrato por rechazo, porque piensan que es lo único que tú puedes tener en ese momento. Y me quedo en esa relación, y me quedo en esa amistad, y me quedo en esta relación que no me conviene, pero como yo tengo miedo a que me dejen, no importa lo que yo tenga que soportar, aunque eso vaya en contra de lo que Dios dijo que es mi identidad, pero el rechazo la oprime. El rechazo apaga la voz de Dios en nuestra vida. Tenemos sentimientos de tristeza, depresión. La falta de perdón refuerza también esa muralla. Ya yo lo superé, pero no te lo puedes encontrar de frente. Ya yo lo perdoné, pero no te puedes sentar al lado de esa persona. El que tú perdones no te obliga a quedarte donde te dañaron. El que tú perdones no te obliga a ser mejor amigo del que te hirió. Tú puedes perdonar y tú puedes amar de lejos. Eso no está mal. La Biblia dice que amemos. Jesús caminaba entre la multitud, pero Él no se llevaba a la multitud con Él. Y nosotros queremos ser más buenos que Jesús y nos queremos quedar donde nos oprimen, donde nos maltratan y donde no somos valorados. Ya lo superamos, pero evitamos ciertas cosas. Hay sentimientos de rencor en los matrimonios. No, yo ya lo perdoné. Y cualquier cosa que diga el esposo y el marido abre la herida. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted se acostumbra a ver algo, usted piensa que eso es correcto. Hay cosas en la cultura que no están correctas. El machismo no está correcto. Las mujeres empoderadas, ¿qué empoderada de qué? Mira, si en el altar usted no puede ser igual que su casa, tenga cuidado. Porque el mejor testimonio no es acá arriba. El mejor testimonio lo dan sus hijos y su marido. La vergüenza, la culpa. Muchas veces vivimos atrapados en el pasado. Siente que a veces nos sentimos que no somos dignos por lo que hicimos. Yo leí algo los otros días que decía, si Cristo lanzó nuestros pecados al fondo del mar, ¿por qué seguimos pescando en esas aguas? No entendieron, está bien. ¿Por qué sigues en ese mar si ya el pasado quedó ahí? Tenemos que movernos hacia adelante. Mira, hay gente que tuvimos pasados duros. Duro. Usted se cree, a veces yo digo, la gente se creerá que yo tengo una vida. Porque mire, yo no estoy aquí por estar. Yo estoy aquí a mí Dios me guardó de la muerte tantas veces. De las que yo supe, las que no. Sabrá Dios. Dios a mí me preservó la vida. Dios a mí se me sacó de lugares tan oscuros. Por eso yo le doy gloria a Él. Vivo para Él. Me debo a Él alabo, a Él glorifico. Él es el dueño de mi vida. Él es el amado de mi alma. Él es todo lo que yo necesito. Él lo llena todo en todo. Porque cuando tú conoces la verdadera libertad, tú aprendes a apreciar la sangre de Cristo. Vives con un corazón lleno de gratitud. Lo que normalizamos se vuelve parte de nuestra identidad. No podemos confundir una fortaleza con la... Es que yo soy así. Yo soy inseguro y yo siempre he sido negativo. Sálgase del lado mío. No, es que yo no sé confiar en nada, porque no, yo no confío. Eso no es identidad, eso es una mentira adoptada. Aleluya. La fortaleza puede ser usada también a través de circunstancias. Un divorcio, una pérdida, una traición, y entonces pensamos que nunca saldremos adelante. Por eso es una construcción del enemigo. Job lo perdió todo, pero Dios lo restauró el doble. Nuestra historia no termina en la tragedia, porque Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cómo las derribamos? Simplemente usamos las armas correctas, como dice la Biblia.
identificas la mentira, ¿qué pensamiento te está robando la paz? Que tú has aceptado como una verdad, pero en realidad no proviene de Dios. Y una vez que tú lo identificas, tú conoces las armas que tiene y entonces comienzas a derribar todo argumento. Argumento es una mentira. Y comienzas a declarar, a sustituir esa mentira por la verdad de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos no son de esta tierra. Yo pienso en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre. Si tú, si el enemigo me quiere robar la paz, dice tu palabra, que tú guardas en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Yo me acuesto tranquilo porque yo sé que tú guardas de mí, porque no descansa el que guarda mi familia, el que guarda mi casa. Tú no me has dado un espíritu de temor. Yo creo en ti, tengo dominio propio, tengo la fortaleza de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Por eso opero desde los lugares celestiales, donde yo fui sentada juntamente con Cristo. Y comienzas a cambiar esa mentira por la verdad absoluta que está en su palabra. Y una vez tú la descubres, tú desenmascaras al enemigo y tú le quitas poder. El mismo poder que le diste a través del pensamiento se lo quitas a través de la palabra. Reconoce que esa verdad es una mentira disfrazada, que el enemigo plantó esa semilla y tú declaras la verdad. Comienzas a profundizar en la escritura. Comienzas a ayudar, comienzas a ayunar, comienzas a adorar, comienzas a desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Tu pensamiento, tu espíritu de entendimiento se va renovando porque ya Cristo está sentado en nuestras emociones, porque ya el Espíritu Santo entró a gobernar nuestra mente. Y si el Espíritu Santo gobierna nuestra mente, gobierna nuestras emociones, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestras oraciones, gobierna nuestras palabras, gobierna nuestra familia, gobierna a nuestros hijos, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Por eso, si la mente tiene vida, la boca va a profetizar vida. No nos adaptemos a este mundo, sino, mire, renovemos la mente, porque Dios no quiere que vivamos atrapados en fortalezas mentales ni emocionales, porque en Cristo ya tenemos el poder para derribarlas. Ponte de pie, iglesia.